Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que estoy seguro les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal nos encanta el mundo de las series turcas, las telenovelas, las historias de amor y especialmente los romances que trascienden la pantalla. Y hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos romances que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Como habrán visto en el título, vamos a hablar del gesto romántico de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, un gesto que les aseguro, les robará el corazón. Y no solo eso, lo vamos a hacer en varios idiomas. Sí, porque este gesto, este momento especial, fue tan icónico que se ha hablado de él en todo el mundo. Así que prepárense para escuchar un poco de turco, un poco de español, y quizá alguna otra sorpresa lingüística. La emoción está en el aire. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este dulce y emocionante tema. Para entender completamente la magnitud de este gesto, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar la serie que los unió, Medcezir. Para aquellos que no la conozcan, Medcezir es una serie turca que arrasó en su momento, una adaptación moderna de la serie estadounidense de OC. En ella, Atay Ulusoy interpreta a Yaman, un chico con un pasado difícil que encuentra un nuevo rumbo en la vida, y Serini Sarkaya da vida a Mira, una joven de familia adinerada que se cruza en su camino. La química entre ellos desde el primer momento fue simplemente explosiva. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que nos hacían suspirar y desear un amor como el de Yaman y Mira. Y por supuesto, ese amor se tradujo en una conexión muy especial entre Atay y Serini, una conexión que traspasó la pantalla y conquistó a sus seguidores. Medcezir no fue simplemente una serie más. Fue un fenómeno cultural. Capturó la atención de millones de espectadores en Turquía y luego, a nivel internacional, con su trama cautivadora, sus personajes complejos y sobre todo, la química innegable entre sus protagonistas. La historia de Yaman y Mira con sus altibajos, sus obstáculos y su amor incondicional, resonó profundamente en el corazón de la audiencia. Yaman, un joven de un barrio humilde, se ve inmerso en un mundo completamente nuevo cuando conoce a Selim Serez, un prestigioso abogado que decide tomarlo bajo su protección. Este cambio radical de vida lo lleva a conocer a Mira, una joven de clase alta con una personalidad vibrante y soñadora. Desde el principio, la conexión entre Yaman y Mira es palpable, una fuerza irresistible que los atrae y los une, a pesar de las diferencias sociales y las dificultades que enfrentan. La serie abordó temas como la lucha de clases, la superación personal, la búsqueda de la identidad y el poder del amor. A través de las actuaciones magistrales de Atay y Serini, Medcezir nos regaló una historia conmovedora y llena de esperanza. La complejidad de sus personajes, sus imperfecciones y su capacidad de amar y perdonar los convirtieron en íconos para toda una generación. La producción de la serie fue impecable con una fotografía cuidada, una banda sonora envolvente y una dirección que supo capturar la esencia de la historia. Cada escena estaba cuidadosamente diseñada para transmitir emociones, desde la alegría y la felicidad hasta la tristeza y la angustia. La ambientación con escenarios impresionantes y vestuarios elegantes complementaba la narrativa y sumergía al espectador en el mundo de Medcezir. Ahora bien, ¿cuál fue ese gesto romántico que tanto impacto causó? Fue un momento espontáneo, puro y lleno de cariño que ocurrió en el set de grabación. Un día, mientras filmaban una escena, se produjo un pequeño percance. Serini, en medio de la actuación, sufrió un leve accidente, algo que podría haber sido insignificante, pero que dejó a todos preocupados. Atay, sin dudarlo un segundo, reaccionó de una manera que dejó a todo el mundo boquiabierto. En lugar de limitarse a ayudarla a preguntar si estaba bien, o a esperar a que el equipo de producción interviniera, Atay demostró una preocupación genuina. La abrazó, la consoló y se aseguró de que estuviera bien. Fue un gesto de protección, de cariño y de compañerismo que trascendió la mera relación profesional. Fue algo que demostró la verdadera conexión que existía entre ellos. Este gesto, lejos de ser un mero acto de cortesía, fue una expresión auténtica de la conexión que había florecido entre Atay y Serini.
Se notaba en la forma en que se abrazaban, en la suavidad de sus movimientos y en la mirada de preocupación de Atay hacia Serenei. Era un momento que reflejaba la confianza, el respeto y el afecto que se profesaban mutuamente. Es importante destacar que este tipo de gestos, en un entorno de trabajo como el de una serie de televisión, son muy significativos. Implican una complicidad y una empatía que van más allá de la mera relación laboral. Los actores, al pasar largas horas juntos en el set, creando y representando emociones, desarrollan un vínculo especial. En el caso de Atay y Serenei, este vínculo se tradujo en una amistad profunda y quizás, en algo más, lo cual solo ellos saben. Y aquí viene lo interesante. Este gesto, este abrazo, esta muestra de cariño, no se quedó en el set. Las fotos y los vídeos de ese momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos de la serie, los seguidores de Atay y Serenei, y hasta la prensa, se rindieron ante la ternura de la escena. Se convirtió en un símbolo de su amor, de su conexión, y de la magia que irradiaban juntos. La viralización del gesto no fue una sorpresa. En la era de las redes sociales, cualquier momento especial, cualquier gesto significativo, tiene el potencial de llegar a millones de personas en cuestión de horas. En este caso, la combinación de la fama de Medcezir, la popularidad de Atay y Serenei, y la emotividad del momento crearon la tormenta perfecta. Los fanáticos, que ya estaban enamorados de la pareja Yaman y Mira, se sintieron aún más conmovidos al ver la conexión real entre los actores. Comentarios como «qué lindos, qué románticos», «quiero un amor como el de ellos», inundaron las redes sociales. La gente se identificaba con la escena, porque representaba un ideal de amor y compañerismo que todos anhelamos. La prensa también jugó un papel importante en la difusión del gesto. Los medios de comunicación turcos al principio y luego los de otros países se hicieron eco de la noticia. Publicaron artículos, entrevistas y reportajes destacando la caballerosidad de Atay y la delicadeza de Serenei. Analizaron la escena, comentaron sobre la química de los actores y profundizaron en la importancia de este tipo de gestos en el mundo del espectáculo. Ahora hablemos de cómo este gesto conquistó el mundo. Como mencioné antes, este momento se hizo famoso en varios idiomas. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, fueron los primeros en hacerse eco de la noticia. Publicaron artículos, entrevistas y reportajes sobre el incidente, destacando la caballerosidad de Atay y la delicadeza de Serenei. Pero la noticia no se quedó en Turquía. La popularidad de Medcezir y de sus protagonistas era tal que la noticia se extendió rápidamente por otros países. En España, donde la serie también tuvo mucho éxito, se tradujeron los artículos y las noticias. Los medios de comunicación españoles dedicaron espacio a comentar el gesto, resaltando la belleza de la escena y la química innegable entre los actores. Los fanáticos españoles de la serie, como ustedes y como yo, se sintieron aún más enamorados de la pareja. En España, la serie Medcezir llegó a ser un éxito rotundo. Su emisión en diferentes canales y plataformas atrajo a una gran cantidad de espectadores, que se sumergieron en la historia de Yaman y Mira. La trama, los personajes y la ambientación fueron muy bien recibidos por el público español, que se sintió identificado con las emociones y los conflictos que se presentaban en la serie. El gesto de Atay y Serenei, que ya era conocido en Turquía, también llegó a España. Los medios de comunicación españoles, conscientes de la popularidad de la serie, dedicaron espacio a comentar la escena y a destacar la química entre los actores. Los fanáticos españoles, que ya admiraban a la pareja en la pantalla, se sintieron aún más conmovidos al ver su conexión real. Las redes sociales se inundaron de comentarios y publicaciones sobre el gesto con mensajes de cariño y admiración hacia Atay y Serenei. Los fanáticos crearon fanarts, editaron vídeos y compartieron sus opiniones sobre la escena. La popularidad de Medcezir en España se vio reforzada por este gesto romántico, que se convirtió en un símbolo del amor y la amistad que existía entre los actores. Pero la historia no termina ahí. La serie y por ende el gesto romántico también llegó a América Latina. En países como México, Argentina, Colombia y muchos otros, Medcezir fue un éxito rotundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos sobre el momento. Se tradujeron las noticias, se crearon memes, y el gesto de Atay y Serenei se convirtió en un símbolo del amor verdadero y de la camaradería. En América Latina, Medcezir causó sensación. La serie fue transmitida en diferentes canales y plataformas,
y rápidamente conquistó el corazón de los espectadores. La historia de Yaman y Mira, con sus altibajos, sus obstáculos y su amor incondicional, resonó profundamente en el público latinoamericano. La llegada de la serie a la región generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos crearon grupos de discusión, compartieron sus opiniones sobre los personajes y las tramas, y se involucraron activamente en la vida de la serie. El gesto romántico de Atai y Serinei, que ya era conocido en otras partes del mundo, se viralizó rápidamente en América Latina. Los medios de comunicación latinoamericanos dedicaron espacio a comentar la escena y a destacar la química entre los actores. Los fanáticos, conmovidos por la ternura del momento, compartieron sus reacciones en las redes sociales. Se crearon memes, se tradujeron las noticias y se compartieron vídeos del gesto. El amor y la amistad que se demostraban a Atai y Serinei en el set se convirtió en un símbolo del amor verdadero y de la camaradería. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans de todo el mundo que a través de sus redes sociales compartieron su admiración por la pareja. Crearon fanarts, editaron vídeos, tradujeron comentarios y expresaron su cariño por Atai y Serinei. Fue un movimiento global, un sentimiento compartido por personas de diferentes culturas y países. La comunidad de fanáticos de Medcezir es una muestra de la globalización y del poder de las redes sociales. Personas de diferentes países y culturas se unieron para compartir su pasión por la serie y por sus protagonistas. La admiración por Atai y Serinei traspasó fronteras y se convirtió en un sentimiento compartido por millones de personas en todo el mundo. Los fanáticos crearon fanarts, editaron vídeos, tradujeron comentarios y expresaron su cariño por la pareja en múltiples idiomas. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro y de intercambio, donde los fanáticos compartían sus opiniones, sus emociones y su admiración por la serie. El gesto romántico de Atai y Serinei se convirtió en un símbolo de la conexión especial que existía entre los actores y en un motivo de celebración para la comunidad de fanáticos. Lo que hace que este gesto sea tan especial es que no fue una acción planeada, no fue una estrategia de marketing. Fue algo genuino, algo que surgió del corazón. Demostró que a pesar de ser actores, Atai y Serinei eran personas con sentimientos, que se preocupaban el uno por el otro y que tenían una conexión real. Y eso es algo que el público, en general, siempre valora y aprecia. La autenticidad del gesto fue clave para su impacto. En un mundo donde la imagen pública y las estrategias de marketing a menudo dominan, un momento genuino y espontáneo como este destacó. La gente se siente atraída por la sinceridad, y en este caso, la muestra de afecto entre Atai y Serinei fue percibida como algo auténtico y real. La espontaneidad del gesto es lo que lo hace tan especial. No fue una pose para las cámaras, ni una estrategia para ganar publicidad. Fue un acto instintivo, una reacción natural ante una situación inesperada. Esto demuestra que a pesar de ser actores, Atai y Serinei eran personas con sentimientos, que se preocupaban el uno por el otro y que tenían una conexión real. Este gesto, en su simplicidad, representó una conexión humana que resonó en el corazón de millones de personas. Fue un recordatorio de que, más allá de la fama y el glamour, los actores son seres humanos con emociones y sentimientos. La autenticidad del gesto fue lo que lo hizo tan memorable y lo que le permitió trascender las barreras culturales y lingüísticas. Además, este gesto nos recordó la importancia de la empatía, de la bondad y de la protección. Nos recordó que en momentos difíciles, lo más importante es estar ahí para los demás, ofrecer apoyo y demostrar cariño. Y eso, en un mundo cada vez más convulso, es algo que necesitamos recordar constantemente. El gesto de Atai fue un ejemplo de empatía y de bondad. En un momento de vulnerabilidad, su reacción fue inmediata y desinteresada. Ofreció apoyo y demostró cariño, sin esperar nada a cambio. Este gesto nos recuerda la importancia de la compasión y de la ayuda mutua, especialmente en momentos difíciles. En un mundo cada vez más individualista y competitivo, la empatía y la bondad son valores fundamentales. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de ofrecer apoyo es esencial para construir una sociedad más justa y solidaria. El gesto de Atai nos recuerda la importancia de estos valores y nos inspira a ser mejores personas. Hoy en día, aunque hayan pasado los años, este gesto romántico sigue siendo recordado con cariño por los fanáticos de Medcezir. Cada vez que alguien ve una foto o un vídeo de ese momento, se vuelve a sentir la magia, la emoción y la ternura.
Y eso es algo que solo los grandes romances, los romances que dejan huella, pueden lograr. El recuerdo del gesto de Atai y Serinei es un testimonio del poder del amor y de la conexión humana. A pesar del tiempo transcurrido, la emoción y la ternura de ese momento siguen vigentes. La magia de Medcezir y la química entre sus protagonistas continúan inspirando a los fanáticos y recordándoles la importancia de los valores que representaron. La perdurabilidad del gesto es un ejemplo de la fuerza de las emociones y de cómo un momento especial puede marcar la diferencia en la vida de las personas. El amor, la amistad y la empatía son sentimientos universales que trascienden el tiempo y las culturas. El gesto de Atai y Serinei sigue siendo un símbolo de estos valores y un motivo de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor y de la bondad. Es increíble cómo un simple gesto, una simple muestra de cariño, puede trascender las fronteras, los idiomas y las culturas. Demuestra el poder del amor, de la conexión humana y de la magia que puede surgir en el mundo del entretenimiento. Y en mi opinión, eso es lo que hace que este gesto sea tan especial y tan memorable. El gesto de Atai y Serinei es una prueba del poder del entretenimiento para conectar a las personas y generar emociones. La historia de Yaman y Mira y la conexión real entre Atai y Serinei lograron trascender las fronteras y los idiomas y conmover a personas de diferentes culturas y países. El mundo del entretenimiento, a través de sus series, películas y programas, nos ofrece historias, personajes y momentos que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen sentir conectados. El gesto de Atai y Serinei es un ejemplo de cómo el entretenimiento puede crear lazos emocionales y dejar una huella duradera en el corazón de las personas. En resumen, hoy hemos hablado del gesto romántico de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, un momento inolvidable que ocurrió en el set de Medcezir y que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Hemos visto cómo este gesto se viralizó, cómo fue comentado en varios idiomas, y cómo se convirtió en un símbolo del amor, la camaradería y la empatía. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya recordado la magia de Medcezir y la conexión especial que existía entre Atai y Serinei. El gesto romántico de Atai y Serinei es un ejemplo de cómo una simple muestra de cariño puede tener un impacto duradero. Su conexión especial y la magia de Medcezir conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de Yaman y Mira y el gesto de Atai son un testimonio del poder del amor, la amistad y la empatía en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan de este gesto, si recuerdan ese momento con cariño, y qué es lo que más les gusta de la serie. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.